reales. Entonces, digamos que el concepto de hoy es el concepto central de todo el curso prácticamente, que es el concepto de la transformada de Fourier. Entonces, hoy vamos a hablar de la transformada de Fourier, vamos a ver algún ejemplo, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algunas de sus propiedades, que son muy, muy interesantes. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces aquí estamos en la transformada de Fourier. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hicimos en el caso de la circunferencia unitaria, es que tomamos una función, entonces lo voy a poner aquí como motivación, déjame ponerlo así como motivación. Entonces, si ustedes se acuerdan, en S1, en la circunferencia unitaria, o en el toro unitario, como le hemos llamado, en T, lo que nosotros hacíamos es que tomamos una función, en principio tomamos funciones continuas en T, las identificábamos con las funciones 1 periódicas en R, y las pensamos dentro de las funciones integrables en el sentido de Riemann, y aquí definimos la transformada de Fourier, gorrito, y lo que dijimos es que a una función f le asociamos sus coeficientes de Fourier, que era f gorrito, y f gorrito entonces era una función que nos quedaba en L2 chiquito de z, ¿no? Esa era la transformada, no le llamé casi nunca la transformada de Fourier, siempre siguiendo la notación clásica como los coeficientes de Fourier, porque esos estaban asociados con una serie. Entonces el punto es ese, ¿no? El punto aquí es que teníamos, esta fue, digamos, nuestra asignación, y ahora lo que hay que observar a partir de, ya lo comenté acerca de los grupos de caracteres, como el grupo de caracteres CAR, acuérdense que el grupo de caracteres D es el conjunto que consiste de todos los homomorfismos continuos que salen del conjunto o del grupo y van a tomar valores en la circunferencia unitaria, en el grupo del toro, ¿no? Entonces, en este caso serían funciones que salen del toro, del 1 toro, y toman valores en el 1 toro, ¿no? Entonces, una cosa que se prueba utilizando teoría de dualidad es que este grupo es isomorfo como grupo topológico a Z. Este grupo es isomorfo como grupo topológico a Z. Entonces, lo que estamos diciendo es que en realidad lo que hicimos con la transformada de Fourier es que teníamos una función continua y le asociábamos vía gorrito una transformación en L2 del dual de T, de su grupo dual, que bueno, era Z, ¿no? Que es esto que está aquí. Entonces, en el fondo eso es lo que estuvimos haciendo, digamos, todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca lo hice explícito, ¿no? Pero eso es lo que estuvimos haciendo, ya que estamos en ese contexto. Y por cierto, volviendo también al comentario que hacía Osvaldo hace algunos días, algunas sesiones, acerca de los grupos de caracteres y esto, para fines de este curso, básicamente necesitamos conocer a los grupos de caracteres de R, que ya dijimos cómo son, y lo que ahora estoy diciendo es que por teoría de dualidad se puede probar que el grupo de caracteres de la circunferencia unitaria son los enteros, ¿no? Los números enteros. Entonces, la circunferencia unitaria es un grupo compacto, su grupo de caracteres es un grupo discreto. Y por dualidad de Pontryagin, si yo vuelvo a tomar el grupo de caracteres de Z, me devuelve la circunferencia unitaria. Entonces hay un asunto de dualidad. Entonces, este tema de dualidad lo vamos a ver con todo detalle en la segunda parte del curso, digamos, el siguiente semestre, cuando hablemos de análisis armónico abstracto. Entonces vamos a hablar de grupos topológicos, empezando, y después vamos a hablar de grupos de caracteres, y vamos a calcular algunos ejemplos explícitos, vamos a probar este tipo de isomorfismo, ¿no? Pero eso en el curso ya de análisis armónico abstracto. Por ahora tenemos esto, ¿no? Entonces, hemos dicho también, o dijimos que, el grupo de caracteres de R, car de R, es isomorfo como grupo topológico a R, ¿no? Así dijimos. Y los elementos, y sus elementos, los escribimos o los denotamos, los escribimos en la forma. Entonces, si tenemos un chi, entonces en la siguiente forma, dado
psi en R, tenemos un carácter chi de psi en X, y esto simplemente es la exponencial de 2 pi i psi X, ¿no? Entonces, así fue como los denotamos para todo X en R. Entonces dijimos que el grupo de caracteres de R es isomorfo a R. Eso fue lo primero que ya observamos. Hicimos la descripción de esos elementos y dijimos que íbamos a usar esta notación. Entonces, dado un psi en R, cualquier carácter pues tiene esta forma, ¿no? Cualquier carácter está dado de esta forma. Entonces, como una función, acuérdense, es un homomorfismo continuo del grupo de base, que sería R, a la circunferencia unitaria, ¿no? Que son todos estos viven en la circunferencia unitaria, no tienen norma 1. Entonces ahora la pregunta es, y esa es, digamos, la motivación, bueno, ahora estamos usando nuestro espacio de funciones, lo voy a poner así, ahora estamos usando nuestro espacio de funciones que le llamamos L1, continuas y acotadas, de R, y entonces la pregunta es, yo quiero aplicar gorrito, quiero definir gorrito. Entonces, si yo tengo una F, yo le quiero asociar F gorrito. Entonces la pregunta es, ¿quién va en este espacio? Es decir, ¿quién es el grupo quién es el conjunto que está aquí, que es en donde va a estar tomando valores la transformada de Fourier, ¿no? Esto va a ser justamente esto es lo que nos va a permitir definir la transformada de Fourier. Entonces, bueno, esta es la motivación, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, observen, una cosa que es importante por lo que ya dije, en el caso de la circunferencia unitaria, es que aquí tiene que haber un espacio, déjenme llamarle así como F, de Fourier, en donde este espacio de alguna manera van a ser funciones definidas en el dual de R, ¿no? O sea, van a ser, déjame ponerle así, este de R, y luego le vamos a poner donde este conjunto que está aquí va a ser el conjunto de todas las funciones que van a ser las gorritos, digamos, ¿no? Van a ser las gorritos, como va a estar definido del grupo de caracteres, igual que en la circunferencia unitaria, entonces a lo mejor conviene ponerle aquí un gorrito, ¿no? Que depende del gorrito, ¿no? Ah, pero, ¿se acuerdan que les dije que gorrito era, se denotaba al grupo de caracteres, ¿no? Pero aquí es para la transformada, ¿no? Bueno, van a ser funciones del grupo de caracteres de R a los complejos. Entonces la pregunta es, ¿quién es esta asignación? Es la primera pregunta, se la vamos a responder en 2 minutos, pero ¿quién va a resultar ser este espacio? Y otra cosa, en el resumen que hicimos en la circunferencia, lo que nosotros dijimos es que estos dos, cuando hicimos la teoría en L2, en ese caso en particular, dijimos que estos espacios, con la norma L2, si ya pienso aquí a la completación de las continuas, digamos con la norma L2, hay un isomorfismo isométrico de espacios de Hilbert. Eso fue lo que hicimos en el capítulo 1. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién es este espacio? O sea, ¿qué espacio es el que va a ir aquí? Y luego, ¿qué tipo de transformación es la que me va a dar gorrito? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de las siguientes sesiones, ¿no? Ese es, o sea, ¿cuáles son los buenos espacios? En el lado izquierdo, para nosotros, el buen espacio son esas funciones que son absolutamente integrables. Esas son las buenas funciones para nosotros. Pero en el lado derecho me pregunto quiénes son las buenas imágenes de esas funciones bajo la transformada de Fourier o bajo la transformación gorrito, ¿no? Entonces es un operador que va a estar operando en espacios de funciones y el gran misterio es quién va a ser el espacio de llegada. O sea, cómo lo vamos a poder describir y la gran pregunta es, ¿podremos hacer algo similar a como lo hicimos con L2 en la circunferencia unitaria? Es decir, ¿existirá un isomorfismo de espacios, las propiedades que tenga, de Banach, por ejemplo, de espacios de Banach que me mande, de tal manera que la transformada de Fourier sea una isometría entre esos espacios? Esa es como la gran pregunta, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir desdoblando, digamos, ¿no? A lo largo de estas sesiones. Entonces, bueno, vamos a entrar ya a la transformada de Fourier. En R. Entonces, bueno, vamos a empezar con una función CAF. En L1, acuérdense, absolutamente integrables, pero son continuas y acotadas de R, ¿no? Entonces tomo
tomo eso, ¿sí? Y entonces vamos a definir la función, dice f gorrito, que la voy a definir del grupo de caracteres de R a los complejos, dada por... Entonces fíjense, quiero f gorrito y lo quiero evaluar en un xi, porque así son los caracteres, ¿no? Los caracteres en R se identifican con R, pero son de esta forma, es un xi. Entonces, vamos a definir como la integral sobre R de la función original, f de x, en la variable correspondiente, por xi de x con barra el conjugado de este, de x. Y esto lo vamos a definir, bueno, para todo xi en car de R, ¿no? Entonces, fíjense, como está en la circunferencia unitaria, este conjugado corresponde a la inversa. Es la inversa, digamos, ¿no? La inversa de xi. Eso es. Entonces, como tenemos una identificación, como estamos identificando a car de R con R, pues entonces también podemos escribir a la transformada de la siguiente manera. La transformada f gorrito, y así es como la van a encontrar en todos los libros. F gorrito de sí, acuérdense, estamos identificando al carácter con el punto en R, entonces hay un isomorfismo de dualidad. Entonces esto lo podemos escribir como la integral sobre R de f de x por lo mismo, xi. Bueno, voy a usar la definición. El xi, entonces es e a la menos 2 pi i si x por dx, ¿sí? Donde si está en R, ¿sí? Entonces, esa es la misma, es lo mismo que está arriba. Acuérdense, xi es esta función. Si le pongo un conjugado, pasa aquí el conjugado, es como la inversa, poner la inversa. Entonces tenemos esta definición, ¿no? Entonces esta es la transformada de Fourier. Lo primero que hay que verificar, digamos, es que esta definición tiene sentido, ¿no? Esta definición tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a observemos que pero fíjense, esto me está arrojando un número complejo, ¿no? Me da un número complejo. Pues vamos a ver que eso no se dispara, digamos, ¿no? Que está controlado para empezar. Observemos que, entonces, fíjense, si yo tomo el valor absoluto de f gorrito de xi, esto es lo mismo que el valor absoluto de la integral sobre R de f de x e a la menos 2 pi i si x de x. Y esto por la desigualdad del triángulo, para las integrales, es menor o igual que la integral sobre R del valor absoluto del integrando. Eso ya lo sabemos. E a la menos 2 pi i si x de x. Entonces, este valor absoluto es el valor absoluto de f por el de este. Entonces, esto es lo mismo que la integral sobre R del valor absoluto de f por el valor absoluto de e a la menos 2 pi i si x. Pero ahora me acuerdo que este término que está aquí está en la circunferencia unitaria, entonces tiene norma 1. Entonces este valor absoluto no contribuye. Entonces esto me deja la integral sobre R del valor absoluto de f de x. Y esto no es ni más ni menos que la norma 1. Esto es la norma 1 de f. Y sabemos que esto es finito. Entonces, lo que estamos diciendo es que el valor absoluto de esta función que está tomando valores complejos siempre es finito, está acotado, digamos, ¿no? Entonces, lo cual implica que, pues, la transformada de Fourier, bueno, que f gorrito es acotado, ¿no? Es una función acotada. ¿Sí? Esa es la primera cosa, la primera observación. Entonces tiene sentido, digamos, ¿no? Para empezar, tiene sentido
la definición. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Entonces, en principio, uno puede estar pensando que su imagen, la imagen de la transformada, está en las funciones que son acotadas, ¿no? Por esta propiedad. Pues ya uno puede empezar a intuir propiedades del espacio de llegada, digamos, ¿no? Del contradominio de la transformada de Fourier. Entonces, déjenme hacer un ejemplo que es ilustrativo desde muchos puntos de vista y además es muy importante. Ejemplo, importante por distintas razones también. Vamos a considerar la función f de x igual a e a la menos pi x cuadrada. Entonces queremos encuentra f gorrito, su transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces queremos encontrar la transformada de Fourier de f gorrito, de f. Esta f, observen, esta f toma variable real y su valor también es real, ¿no? Es una función real. Y aquí en general las funciones toman valores complejos, en particular puede tomar valor real, ¿no? Entonces vamos a ver solución. Entonces aquí una cosa que es muy interesante que vamos a hacer es que, bueno, primero, si tomamos un si es igual a 0, acuérdense que esos son números reales, entonces, ¿qué pasa con f gorrito? F gorrito de sí. Entonces, por definición, aquí, e a la menos pi x cuadrada. Pero fíjense, el sí vale 0, entonces en la definición de la transformada, que es esta que está aquí, sí vale 0 y la exponencial de 0 vale 1. Entonces, vale 1, no aparece este término, dx. Esta es una integral harto conocida. ¿Alguien me puede decir cuánto vale esta integral? Eso es harto conocida, esa integral. ¿Alguien puede decir cuánto vale? ¿Quién es esa función? ¿Cómo se ve su gráfica, por ejemplo? ¿Cuánto vale la integral de esa función de menos infinito a infinito? A ver, a los alumnos de Guanajuato no les perdono que no lo sepan, ¿eh? Son especialistas en probabilidad. Raíz de pi, ¿no? ¿Eh? Raíz de pi es la integral gaussiana. No. Está este factor, está el factor pi aquí, y hace una normalización, ¿no? Entonces va a valer 1. Pues vale 1. Entonces, esta es la función gaussiana, ¿no? La densidad, esta densidad de probabilidad gaussiana, que se ve como la que le llaman la campana de Gauss, vulgarmente, pero es la función de densidad de probabilidad, ¿no? Esta, normal, la normal, con media 0 o varianza 1. Y entonces, lo que todos sabemos es que la integral de eso vale 1, ¿no? La integral completa de eso vale 1. Entonces, esto vale 1, exactamente. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier de 0, el 0 lo manda al 1, la transformada de Fourier, es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo se calcula la integral? Es otra pregunta interesante y es un cálculo muy interesante. ¿Alguien me puede decir cómo se calcula? Rápidamente, los especialistas en probabilidad. Bueno, ese es un cálculo que aparece incluso en cálculo. Si bien recuerdo, se utilizaba coordenadas polares, o sea, se tenía que hacer un cambio de coordenadas. Exactamente, pero lo que hay que hacer es multiplicar a la integral, ¿no? Multiplicas por sí mismo a la integral, porque la integral así sola no se puede integrar. O sea, si quieren aplicarle métodos de integración y todo, no se puede. Entonces lo que hacen es la multiplican por ella misma, eso les pone las variables, les ponen dos variables, y entonces ya la pueden integrar usando la transformación de coordenadas polares. Entonces aquí vamos a hacer casi lo mismo, pero lo que voy a hacer es, en lugar de ponerlo en dos variables reales, lo voy a poner en una variable compleja, que es como dos variables reales. Entonces, existe el proceso, por ejemplo, de complexificación de un espacio vectorial. ¿Alguien sabe qué significa la complexificación de un espacio vectorial? Geométricamente, ¿qué significa eso? Mientras yo voy escribiendo. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Nadie se acuerda? Bueno, tienen un espacio vectorial, lo pueden complexificar, ¿no? Hay un proceso ahí muy claro. Investíguenlo, es muy interesante, es un proceso muy bonito, muy geométrico, ¿no? Entonces, geométricamente, ¿qué pasa?
Cuando complexifican el espacio, digamos, aquí están en R, lo complexifican, se vuelve el plano complejo, y entonces pueden complexificar su variable, y entonces tienen funciones de variable compleja. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar toda la infraestructura de la teoría de funciones de variable compleja y de integración de funciones de variable compleja sobre curvas para evaluar esta integral. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por eso lo quise hacer el cálculo, porque por un lado, lo que me está preguntando esto es, uno encuentra la transformada de Fourier en la gaussiana. Perfecto. Entonces, ¿quién es? Eso, la respuesta es harto interesante. Eso es primero. Y segundo, para evaluar la integral, dices, como tienes una integral ahí impropia, y no sé qué, y tienes dos factores, y uno es complejo, y no sé qué tanta cosa, entonces, bueno, pues complexifica, es una manera de pensarlo. Entonces, si no se acuerdan del proceso de complexificación, váyanse el fin de semana a recordar geométricamente qué están haciendo. Digamos que no lo voy a usar, solo voy a poner la variable compleja y lo voy a pensar como una función de variable compleja. ¿No? Eso es lo único que vamos a hacer. Entonces, vamos a definir, voy a ponerle, lo voy a separar, definamos f de z, igual, fíjense, lo único que voy a hacer es voy a cambiar la variable. Entonces, esta es una variable real, le voy a poner compleja. O sea, e a la menos pi z cuadrada. Ahí está. Y esta función está definida para todos z en los complejos. Ahora, ¿alguien me puede decir qué propiedades tiene esta función? Ya es una función de variable compleja, la que ya estudiaron sus cursos 1, 2, 10 de variable compleja. Entonces, ¿qué propiedades tiene esa función? ¿Alguien me puede decir? No sé muy bien qué propiedad busca, pero serviría decir que es holomorfa. Como claro, esos son los procesos importantes. Esas son las propiedades importantes. Y uno A puede decir ver, que continua está bien definida en todo C, pero lo importante es propiedades de regularidad. Es holomorfa. Ahora, ¿dónde es holomorfa? es enteras, es en todo el dominio. Exacto. Entonces definamos Z, la cual F, la cual es entera. Es una función entera. Ah, muy bien, excelente. Ahí vamos, ¿no? Entonces ya cambié fíjense, cambié mi contexto, cambié mi función de variable real, tengo una función de variable compleja, de la que ya sé mucho. Es una función holomorfa, ¿no? Bellísimo. Y además, holomorfa en todo C. Es una función entera. Entonces ya, fabuloso, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, para evaluar la integral, pues vamos a usar métodos, técnicas de la variable compleja. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces voy a considerar un rectángulo, sea R. El rectángulo cerrado, acuérdense que cuando decimos en espacio euclidiano un rectángulo es un paralelepípedo, ¿no? En este caso pues, es un rectángulo genuino, pero completo, ¿no? Con todo y su relleno, digamos, ¿no? Entonces el rectángulo que queda determinado por sus vértices 1 más psi por i, no, lo voy a poner así, 1 no, que esto es justo lo que quiero mover, R más psi por i, menos R más psi por i, menos R con, acuérdense, cuando tenemos curvas con la orientación, le voy a llamar así, positiva, y la orientación positiva es que va orientada en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? O sea, ¿qué cosa es esto? Yo tengo en el plano complejo, estoy tomando, marco un número real, R, positivo, aquí no lo dije, R es positivo, marco un número real, R. Entonces voy a formar el rectángulo, este que está aquí. Voy a formar un rectángulo. Ahí está. Este rectángulo tiene vértices en R, que es este punto, que es el punto R más I por psi, es esta altura, digamos, esta altura es psi, este punto que está aquí es I psi, y luego este vértice es su simétrico, menos R más I por psi, y este otro vértice es menos R, es el reflejado de R. Entonces tengo este rectángulo, este es mi rectángulo R, y lo que estoy diciendo es que estoy fijando la orientación positiva, o sea que si yo me fijo en su frontera, en realidad, digamos, lo que estoy orientando es la frontera, no
no a R, pero con la orientación positiva lo que quiere decir es que si gamma es la frontera, si gamma es igual a la frontera de R, entonces gamma está orientada positivamente, ¿no? Está orientada positivamente, eso quiere decir en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces eso quiere decir que va así, ¿no? Así va gamma, ¿no? Ese es gamma. Entonces gamma es la frontera de mi rectángulo. Entonces eso es, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué dice la teoría de variable compleja? Yo tengo f una función holomorfa que se entera, en particular en todo este rectángulo es holomorfa en C a lo largo de... ¿Qué dice la teoría de la variable compleja? Le voy a poner así un por lo tanto. Si yo integro, si calculo la integral de la función f de z dz a lo largo de gamma, ¿cuánto vale esta integral? ¿Alguien me puede decir? 0, ¿Qué? porque estoy integrando en una curva cerrada. No, esa no es la manera de hacer referencias en matemáticas. No, porque pues, se ve bien bonito, ¿no? Ah, es que se ve la curva. No, es que es obvio porque la curva se ve y entonces está cerrada. No, no. ¿Cuál es el resultado que avala eso? ¿Alguien puede decir? Violeta, Denis, ¿saben esa respuesta? ¿Cuánto vale integrar una función holomorfa a lo largo de un rectángulo? De la frontera del rectángulo. 0, ¿por qué? Por el teorema de... ¿Cómo se llamaba? Pues eso es importante, hay que acordarse. Por el teorema de Cauchy-Bussard. Y acuérdense que este teorema de Cauchy-Bussard es el teorema de Cauchy, en particular, cuando uno integra sobre un polígono, digamos, o sobre un rectángulo, sobre un triángulo, ¿no? Ese es el teorema de Cauchy-Bussard, ¿no? La demostración de ese teorema es bellísima, hay que usar el método de disección, es bellísima la demostración. Y entonces, ¿cómo hacen la demostración? Así rápidamente toman el rectángulo, lo parten en 4 rectángulos, y luego eligen uno mediante algún mecanismo, y el que eligen lo vuelven a partir en 4, y de ahí eligen otro y lo vuelven a partir en 4, y así van eligiendo hasta que tienen una sucesión aninada de rectángulos cerrados, que son compactos, por supuesto, en el plano, y por la propiedad de la intersección hay un punto ahí en intersección, y entonces usan el hecho de que f es holomorfa en ese punto, y entonces pueden evaluar la integral y concluir que vale 0, ¿no? Entonces el teorema de Cauchy-Bussard, que es el caso particular del teorema de Cauchy, aquí Osvaldo, si te hubieras acordado que es el teorema de Cauchy, ya te perdono todo, porque eso es, ¿no? Este es un caso particular, pero es muy bonito y es importante acordarse de eso, ¿no? Entonces los invito a que vayan a revisar la demostración, es un teorema bellísimo. Eso es por un lado, pero por otro lado el rectángulo tiene 4 lados. Entonces vamos a ver, si L1, L2, L3, L4 son los lados del rectángulo, entonces, por la teoría básica de la integral, lo que tenemos es que la integral a lo largo del gamma de f de z de z es igual a la integral sobre L1, es linealidad, ¿no? Como esta propiedad de linealidad de la integral, más la integral sobre L2 de f de z de z, más la integral sobre L3 de f de z de z, más la integral sobre L4 de f de z de z. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Tomé mi rectángulo, cuya base está sobre R, y entonces voy a marcar sus lados. A este le voy a llamar L1. Llevan la orientación, y luego verde, como diría Lorca, que te quiero verde. Este sería L2, el segundo lado, y luego tengo el siguiente lado, que sería L3, y luego tengo el otro lado, que sería L4.
Tengo esos cuatro lados. Y gamma es toda la trayectoria, ¿no? Gamma es una curva cerrada, regular, por pedazos, ¿no? Ese es gamma. Entonces tengo todos esos cuatro lados. Lo que dice la teoría de la básica, digamos, en la integración de funciones de variable compleja, es que si yo quiero integrar sobre toda la trayectoria, es lo mismo que si integro sobre cada pedazo. Entonces, por un lado, yo sé que esto es cero, pero lo que quiero saber es en cuánto aporta cada pedazo y qué es lo que obtengo, ¿no? Con eso. Entonces, eso es lo interesante, digamos, aquí el ejercicio. Entonces, vamos a analizar las integrales. Analizaremos las integrales sobre los lados de gamma. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. 1. En el lado 1, si yo quiero evaluar la integral sobre L1, observen, mi variable es real. Aquí mi variable es real. Mi función es f de z e a la menos esta que está aquí, ¿no? Esta es mi función. Mi variable es real. Entonces, la parte imaginaria es 0, ¿no? Entonces, sobre L1, le voy a poner así, sobre L1, digamos Z, simplemente se ve como X, o sea, se ve como su parte real, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es, pues, la integral sobre L1 de f de z dz, pues es simplemente la integral desde menos r, fíjense, este es menos r a r, ¿no? Entonces es la integral de menos r a r de f, pero solo su parte real. Entonces e a la menos pi x cuadrada por dx, porque estoy integrando solo f, ¿no? Ahí está. Entonces, esta integral, lo que yo quiero es ver el comportamiento de estas integrales cuando hago r tender a infinito. Porque si hago r tender a infinito, lo que voy a estar calculando es la integral sobre toda la línea real. Ese es el punto. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta integral cuando r tiende a infinito? ¿A dónde converge esta integral cuando r converge a infinito? Pues ya dijimos a 1. A 1. Entonces, fíjense, en esta integración, la primera integral contribuye con 1. Eso vale 1. Vamos a ver ahora con cuánto contribuyen las otras. Vamos sobre L2. Entonces, L2 es esta vertical que está aquí. Entonces, esto es una curva regular. La puedo parametrizar. Tengo la dirección. Es una curva que empieza en R y termina en R más I, sí. Entonces, parametrizo, digamos, aquí esta línea, ¿no? Entonces vamos a considerarlo, le voy a poner así, sea Z de T como curva igual a R más IT, donde 0 es menor o igual que T, menor o igual que Xi. ¿Sí? Entonces tomo esta curva. Entonces, si yo tomo esta curva, fíjense, en 0 estoy en R, estoy en este punto. Y en sí estoy en R más I, sí, en este punto que está aquí. Entonces, efectivamente, y esto es lineal, entonces me da una línea. Es correcto eso. Lo que quiero hacer es evaluar la integral a lo largo de la línea. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, para evaluar, ¿qué tengo que hacer? Evalúo la integral cuando lo voy a poner. Luego, entonces quiero evaluar la integral sobre L2 de f de z de z. Por la definición de la integral, esto va de 0 a psi, es la integral compleja, es la función evaluada a lo largo de la curva por la derivada de la curva dt. Esta es la definición de esta integral, esta es la definición. Si no se acordaban de la definición de la integral compleja, pues es esta, a lo largo de una curva, de una función. Es esta la definición, ¿no? La integran sobre el intervalo, evalúan la función a lo largo de la curva y la multiplican por la derivada de la curva. Así. Entonces, esta función f es e a la menos pi y la variable va al cuadrado. Entonces, r más it
esto va al cuadrado, por la derivada de z, que es i por i de t. Nada más, ¿sí? Ahí nada más apliqué, ¿no? Evalúo f sea la menos pi, ponle en el argumento, y luego multiplícala por la derivada de la curva, de la función que define la curva, ¿no? Es esta. Ahí vamos, ¿no? Entonces, desarrollo este que está aquí, voy a dejar ahí la i, bueno, la saco, no importa, la i en realidad no va a jugar un papel importante. Sí, entonces fíjense, esto es lo mismo que e a la menos pi r cuadrada, y luego sería menos 2 veces pi i por t menos pi, aquí fíjense, i al cuadrado es menos, entonces por menos es más, pi por t cuadrada, dt, ¿está bien? Entonces, i al cuadrado con eso que es menos 1. Entonces ahí vamos, ¿no? Este se vuelve más. Pero fíjense, este que está aquí, este exponencial, no tiene nada que ver con el integrando, es independiente. Entonces, este factor primero lo puedo sacar. Entonces, esto es lo mismo que i veces e a la menos pi r cuadrada, la integral desde 0 hasta psi, de e a la menos, estos dos, me voy a escribir así, e a la menos, e a la pi por t cuadrada primero, pi por t cuadrada, por e a la menos 2 pi i t dt, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Ahora fíjense, lo que yo quiero es estimar el valor del integral. Uno de los métodos clásicos, si no son variables complejas, pues toma el valor absoluto y fíjate a ver cómo puedes estimar al integrando. Ese es como un método, ¿no? General. Entonces, y luego, el valor absoluto de la integral sobre L2 de f de z de z, sabemos que es menor o igual que el valor absoluto de esta integral con el valor absoluto adentro, ¿no? Ya no lo voy a, bueno, vamos a hacer. El valor absoluto de i e a la menos pi r cuadrada, la integral de 0 a psi, e a la pi por t cuadrada, por e a la menos 2 pi i t dt. Entonces, por la desigualdad de triángulo, para las integrales, esto es menor o igual, fíjense, el valor absoluto de i ya se fue, y este es un número real, entonces es igual a su valor absoluto, menos pi r cuadrada, la integral de 0 a psi, de este valor absoluto que es real, e a la pi t cuadrada, y el valor absoluto de este que está aquí es 1, este es un punto de la circunferencia unitaria, entonces es 1, vale dt, ¿no? El valor absoluto de este real ya se perdió el valor absoluto. El valor absoluto aquí era 1 y el valor absoluto aquí es el mismo porque es una función real. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acotar a esta función en la curva, sobre la curva. ¿Pero qué cosa observamos? Observemos que ¿dónde vive t? Usted está entre 0 y psi, ¿no? Implica, entonces fíjense, quiero acotar a este término que está aquí. T cuadrada. Pues t cuadrada va a seguir siendo menor o igual que psi, ¿no? Cuando lo multiplique por pi, eso va a seguir siendo menor o igual que pi por psi cuadrada. Y luego cuando lo eleve, le aplica el exponencial, como todas esas son funciones crecientes, finalmente lo que voy a obtener es que a la pi por t cuadrada va a estar siempre acotada por e a la pi por psi cuadrada. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué? Ya lo que acabo de decir, ¿no? Todo va creciente, la función. Multiplico por pi, eso no altera lo creciente, digamos, ¿no? Lo mantiene, pero sigue creciente. Y la exponencial es una función creciente, entonces aplico la exponencial, eso sigue creciente. Entonces, este término, fíjense, el integrando, ya lo acoté con algo que ya no depende de t, ¿no? Entonces, esto es z de z
es menor o igual que, fíjense, este valor que está aquí, e a la menos pi r cuadrada. Este que está aquí ya está acotado por este, por e a la pi psi cuadrada. Como este ya salió del integral, lo que me queda simplemente es la longitud de la curva, la longitud de L2. Pero la longitud de L2, acuérdense, la imagen es justamente el segmento. Entonces esa longitud mide exactamente psi. O sea que esto que está aquí es lo mismo que e a la menos pi, esta que está aquí, e a la pi psi cuadrada por psi, porque este es el valor de este que está aquí, por e a la menos pi r cuadrada. Entonces lo que yo dije es que lo que me interesa es ver el comportamiento de la integral cuando r tiende a infinito. Pero ¿qué pasa cuando r tiende a infinito? ¿A dónde tiende esta función? La integral en la base sobre r contribuye en 1. La integral en la vertical contribuye 0 a la integral total. 0, esa no contribuye. La integral en L4 es exactamente lo mismo. Ahora simplemente lo que tengo es, digamos, la vertical trasladada a la izquierda y la dirección contraria. El valor de la integral es exactamente lo mismo, ¿no? Lo pueden calcular de la misma manera. Entonces, análogamente a este cálculo, le voy a poner así 3 por 2. El valor absoluto de la integral sobre L4 de f de z dz tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Igualito, por la misma razón, tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Ahí está, ¿no? Y entonces vamos a ver 4. ¿Cómo contribuye esta última parte? Esta parte cómo contribuye, ¿no? Entonces, fíjense, ahora tengo que parametrizar este segmento de línea. Lo voy a parametrizar, entonces ahora necesito una curva que una estos dos puntos, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora mi variable x va a estar variando, porque es esto, va a estar variando, y la que está fija es la altura, y sí, eso está fijo. Entonces, simplemente parametrizo como x más y sí, y recorro x entre menos r y r, y eso me describe esta curva, ¿no? Entonces ya ni siquiera escribo la parametrización. La integral, en ese caso, la integral sobre L3 de f de z dz es igual a la integral de menos r, fíjense, primero va de, estoy integrando de r a menos r, ¿no? Porque voy de derecha a izquierda, ¿no? Voy así, de derecha a izquierda. Entonces voy de r a menos r, en los valores de la variable. Y luego, esta integral, entonces, e a la menos pi, y entonces ahora tengo lo que les decía, tengo, los puntos tienen la forma x más it al cuadrado dt, ¿no? Esa forma tiene los puntos, fíjense, cuando t vale 0 estoy en r, voy a estar sí, no estoy bien, voy a estar en r, este es y sí, y sí, así. La que está variando solo es x, esta variable no está variando, entonces aquí tengo de x. Ahora sí. Entonces, fíjense, esta curva, esta función parametriza a la curva que está arriba, a la tapa de arriba del rectángulo, ¿no? Entonces voy de R, ese es R, entonces estoy en R más, y entonces, a ver, creo que estoy bien, ¿no? A ver, no, sí está bien, sí está bien. Esto va de R a menos R, exacto. Esto va de R a menos R. Entonces, aquí nomás no estoy viendo chueco. Esto es lo mismo que la integral de menos R a R, ¿no? Porque es el negativo de la integral. X más y sí al cuadrado de X. Entonces ahora estoy integrando sobre todos estos puntos, los puntos de esta forma, y estoy variando X, ¿no? De menos R a R. Ahora sí ya se ve más claro, ¿no? De menos R a R. No tengo el negativo porque originalmente pues de regreso.
Pero entonces tengo de menos RR. Entonces, esta integral que está aquí, ¿qué cosa es? Menos la integral de menos RR. Entonces, fíjense, e a la menos pi x cuadrada, que sería el primer término, menos 2 veces pi i si por x. Esto que está aquí. Y luego tendría, este i al cuadrado se vuelve menos, por menos es más pi si cuadrado de x. Ahí está, es esto que está aquí, ¿no? Nada más desarrollé el cuadrado y lo multipliqué por menos pi. Entonces, fíjense, este término que está aquí, en la exponencial con este término no afecta a la integral, no tiene que ver nada con x. Ese lo puedo sacar. Entonces, esto es menos e a la pi si cuadrada, la integral de menos r a r, y ahora lo voy a escribir así, e a la menos pi x cuadrada por e a la menos 2 pi i si x de x. Integral. ¿A quién se parece esta integral? ¿Alguien me puede decir? ¿A quién se parece? ¿Parece a alguien conocido o no? Bueno, sigamos. Entonces, la integral sobre la última parte me da este valor que está aquí. Entonces ahora voy a conjuntar, ¿no? Entonces, lo que yo quería era integrar, evaluar estas integrales, ¿no? Todas estas. Ya las evalué. La de en medio, cuando r tiene infinito, vale 0. La que está aquí, cuando r tiene infinito, vale 0. ¿No? La L3 no, la L4. O sea, esta L2, que es esta que está aquí, vale 0 cuando r tiene infinito. La L4 vale 0 cuando r tiene infinito. La que está aquí tiende a 1, que será esta parte. Esta tiende a 1 cuando r tiene infinito. Y la que está aquí, la última que estoy teniendo, lo que me va a tender a la integral de menos infinito a infinito de esta expresión que está aquí. ¿Sí? Y a ver si alguien me puede decir qué es eso. Entonces, uniendo toda la información, haciendo r tender a infinito en las integrales, no, bueno, lo vamos a poner así, como fíjense, la integral sobre la curva gamma original, el límite, cuando r tiende a infinito, de f de z de z, esto vale 0. Esta integral ya valía 0, digamos, ¿no? Pero la quiero comparar, lo que quiero hacer es poner el límite para tomar el límite de todas estas integrales. Entonces, tomo el límite de acá cuando r tiende a infinito. Esto es 0, que ya vale 0. Entonces, es el límite de esta cuando r tiende a infinito vale 1. El límite de esta cuando r tiende a infinito vale 0. El límite de esto cuando r tiende a infinito es la expresión que tenemos abajo. Y el límite de esta cuando r tiende a infinito es 0. Entonces, como esto, se sigue que... Entonces, fíjense, lo único que me queda es la primera integral menos esta expresión que está aquí, que era la menos pi cuadrada. Esta integral ya se fue r al infinito, de menos infinito a infinito, e a la menos pi x al cuadrado por e a la menos 2 pi i si x de x. Y esto es igual a 0. Despejo ahora esta integral. Esto implica que despejo esta integral. La integral de menos infinito a infinito de e a la menos pi x al cuadrado por, a ver qué les parece, le voy a poner así, xi de x dx, xi barra de x, vale, este 1 se fue del otro lado con menos, le cambié el signo y luego pasé este del otro lado, ¿no? Este salió con más, aquí está con más, sí. Entonces,
Esto es igual a 0, ¿no? Me queda esta expresión. Esto es igual a 0. Despejo, mando el 1. Entonces mando el 1, cambio el signo, va a ser menos 1, le cambio el signo, y luego multiplico por el inverso de este. Entonces esto me da e a la menos pi si cuadrada. Ahora observen, ¿qué cosa es esto que está aquí? ¿Alguien me puede decir ahora sí? ¿Qué es esto? Lo que buscábamos, ¿no? La transformada de e a la menos de x cuadrado. Voilà. La transformada de Fourier de la función original. Es esta la expresión, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la transformada de Fourier, f psi, de la función gaussiana, es la función gaussiana. Para todo psi en R. La transformada de Fourier de la función gaussiana es la función gaussiana. Coincide con la función gaussiana. No es otra, es exactamente la misma. Entonces, el cálculo se ve como muy largo, un cálculo muy complicado, ¿no? Pero por supuesto hay cálculos más sencillos, ¿no? Para calcular transformadas. No todos son así, pero este ejemplo quería yo mencionarlo por varias razones. La primera razón, y una primera razón por la que es muy importante, es justamente la conclusión. La transformada de Fourier de la función gaussiana coincide con la función gaussiana. Eso va a tener una repercusión importante en el desarrollo de la teoría. Es decir, más adelante eso va a aparecer y va a jugar un papel muy importante. Entonces, la transformada de Fourier de la función gaussiana coincide con la función gaussiana. O la transformada de Fourier de la función gaussiana es la función gaussiana, ¿no? Eso sería la mejor manera de decirlo. Entonces, ¿por qué quería ilustrar con este ejemplo? Uno, por eso, porque es importante. Dos, porque nos ilustra que para calcular la transformada de Fourier de alguna función no es tan fácil, o sea, puede ser, algunos casos pueden ser sencillos, otros casos pueden ser un poco más complicados. Y luego tres, porque ilustra con mucha claridad la herramienta de la integración compleja, de como esa fuerza que tiene la teoría de las funciones analíticas, ¿no? Ilustra como esa potencia que tiene la teoría. Porque, fíjense, al complexificar la función, esa me quedó una buena función en el plano complejo, y entonces me integro sobre cualquier curva cerrada, simple, que no tenga agujeros, y entonces eso vale 0 por el teorema de Cauchy, ¿no? En este caso aplicamos la versión particular del teorema de Cauchy-Goussat, ¿no? Que dice que si integras sobre un rectángulo, entonces vale 0, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones por las que quería platicar el ejemplo, ¿no? Y luego, aprovechando que estamos ahí, que tenemos la definición de la transformada, aquí en esta parte que está aquí, si ustedes se acuerdan, cuando hablé un poco de la motivación del producto de convolución, lo que decíamos es que tenían ustedes una función, tomaban otra función, de alguna manera tomaban su reflejada, la trasladaban, y al momento que la trasladaban y la sobreponían con la otra, lo que hacían era como una especie de regularización, les daba una nueva función que de alguna manera tenía ciertas propiedades de regularidad que posiblemente las funciones originales no la tendrían. Por ejemplo, como nosotros estamos pensando siempre en funciones continuas, entonces no hay ese problema. Pero si pensáramos en funciones integrables que no son continuas, entonces tendríamos funciones que son discontinuas. Las discontinuidades pueden ser de distintos tipos, y lo que diría en el caso del producto de convolución es que hacer esa convolución de las funciones, de estas funciones, de alguna manera me arroja una especie de proceso de regularización. Ahora, observen ustedes la definición de la transformada, que es exactamente lo que está al lado izquierdo de la igualdad ahí. La definición de la transformada tiene la exponencial, y la exponencial, de acuerdo con la notación de Euler, es el coseno, ¿no? Más i veces el seno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tomaron una función, en este caso, por ejemplo, la gaussiana, toman la curva gaussiana, ya todo el mundo la conoce, toman su función gaussiana y la están multiplicando, en este caso, por una función periódica, o por 2, si lo quieren ver. O sea, si lo quieren ver como función real, y la otra parte tiene una parte real y una parte imaginaria, multiplican por el coseno, que es una función periódica, y eso de alguna manera va a modular a la función f, y luego la multiplican por otro lado por la función seno, y de alguna forma están modulando de otra manera. Entonces, este asunto de la transformada de Fourier, este concepto es muy importante y tiene muchas aplicaciones, o le han buscado o le han tratado de encontrar muchas aplicaciones en muchas áreas.
Por ejemplo, en música yo no sé mucho de esos asuntos, yo solo disfruto la música, pero entiendo que lo que se hace es que se trata de transformar o de cambiar, hay un proceso de cambiar, digamos, ciertos, bueno, mejor lo voy a decir así, cambian su espacio de tiempos o de, digamos, su ambiente de tiempo o de espacio, ese cuando hacen la transformada lo cambian por lo que se llaman las frecuencias, porque si ustedes usan la notación de Euler, lo voy a poner aquí explícito para que vean como un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Voy a poner aquí como una observación, nada más, esta es la notación de Euler. ¿Qué cosa es e a la menos 2 o e a la 2 pi y xi, si quieren, esta que está aquí, xi x? ¿Esto qué cosa es? Por definición, esto es el coseno de 2 pi xi x más y veces el seno de 2 pi xi x. Entonces observen lo que hace la transformada. Ustedes empezaron aquí poniéndole una variable espacial en este caso. Puede ser una variable temporal, pero en este caso estamos pensando en una variable espacial. Entonces ustedes le ponen una variable espacial, trae por aquí una frecuencia, que es este. Acuérdense que este numerito, ¿alguien me puede decir qué cosa hace este numerito que está aquí que acompaña la variable? Piensen en la función coseno, todo el mundo sabe, es una función periódica, la periodo 2pi, todo el mundo sabe eso. ¿Qué cosa mide este factor que está aquí? ¿Alguien me puede decir eso? Y este tipo de preguntas así de... Sí, de frecuencia o algo así. No me acuerdo si era el recíproco, pero es la frecuencia. Sí, no, es eso. Entonces, cuando ustedes tienen una función así, que es periódica, que se ve muy bonita, hay varios conceptos que están asociados, ¿no? La amplitud, ¿no? El periodo, la frecuencia, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, esas preguntas se las hizo Pitágoras y su escuela. O sea, ellos ya estaban preocupados por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, los iniciadores de la teoría de Fourier fueron Pitágoras y sus secuaces. Acuérdense que era toda una secta mítico, mágica, religiosa, ¿no? O sea, no se les consideraba tal cual científicos, no se les consideraba tal cual filósofos, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, eran algo intermedio, que más bien apelaban a cosas, Pitágoras siempre hablaba, o la escuela pitagórica, creo que es más correcto hablar así, la escuela pitagórica siempre hablaban de la armonía del universo y que todo el universo son números, eso decía Pitágoras, y asociaban a cada número, asociaban, por ejemplo, algo en el universo, ¿no? Por ejemplo, el 1 me parece que tenía que ver con la esencia de todas las cosas. No me parece, tenía que ver con la esencia de todas las cosas, de acuerdo con la interpretación pitagórica. El 2 tenía que ver con la esencia de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y así sucesivamente. El 10, por ejemplo, bueno, el 4, digamos, ya era algo así como un número perfecto porque unía la esencia de todas las cosas, la esencia de lo masculino, la esencia de lo femenino y la esencia de la materia, digamos, ¿no? De la que ya están constituidas las cosas. Entonces, era una cosa muy interesante. Entonces, ellos hacían esta observación, veían esas ondas y se preguntaban qué tenía que ver con la armonía musical, y hay toda una teoría de la armonía pitagórica, digamos, ¿no? Por allá del siglo XVIII, yo ya lo comenté eso, justamente D'Alembert y algunos, poco antes algunos, pero el que lo hace ya realmente de una manera más precisa es D'Alembert. Él plantea una ecuación para estudiar la cuerda vibrante, ¿no? Entonces, si tiene una cuerda tensa, digamos, en un violín o en algún instrumento de cuerdas, le toman así arriba, le sueltan y entonces empieza a hacer vibraciones, produce sonido, y entonces D'Alembert, allá por la tercera parte del siglo XVIII, plantea lo que se llama hoy la ecuación de onda. Entonces él plantea primero eso, lo plantea como una ecuación diferencial y propone una solución, ¿no? Entonces dice, no, pues esta tiene solución con seno, me parece que lo usaba la función seno, no utilizando la función seno, que es periódica, no sé qué. Y después uno de los Bernoulli, me parece que fue Daniel Bernoulli, él hace la propuesta de que en realidad las soluciones deberían ser estas combinaciones de senos y cosenos. Entonces ahí ya estaba como esa idea, ¿no? Las combinaciones de senos y cosenos. Entonces eso ocurrió, digamos, a finales del siglo XVIII.
A principios del siglo XIX, en 1807, cuando Fourier presenta por primera vez su memoria sobre el estudio de la conducción del calor en los cuerpos sólidos, ella dice, bueno, pues es que cualquier función, más bien cualquier función yo la voy a poder aproximar con este tipo de funciones, ¿no? Con funciones periódicas de esta forma, con sumas de senos y de cosenos. Entonces, como ya les platicé al inicio del curso, eso fue así como que pusieron como evaluadores a Lagrange, Laplace, ¿no? De ese artículo. Evidentemente lo elogiaron, pero dijeron que no podían publicarlo, ¿no? Porque no era posible, ¿no? Creer que toda función se podía aproximar por funciones. Pero entonces lo que estoy tratando de decir aquí es que este factor que está aquí, de alguna manera está haciendo una especie de modulación. A los que les interese no tengan esta vena más como aplicada o les interese buscar este tipo de aplicaciones, los invito a que vayan y busquen referencias, vean cosas interesantes. Y también puede ser un proyecto interesante como proyecto final, ¿no? Fourier, por ejemplo, después de que ellos estudiaron la ecuación de onda, lo que hizo Fourier fue plantear la ecuación del calor y utilizando otra vez, tratando de utilizar sus métodos de las series de Fourier, trató de resolver o resolvió, digamos, una ecuación o dio una solución de una clase muy amplia de ecuaciones utilizando esos métodos de las series de Fourier. Entonces, y la transformada de Fourier es una versión continua de la serie de Fourier, que es como la versión discreta. Lo que vimos en la circunferencia unitaria, fíjense, puede empezar uno a atar cabos, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba con la circunferencia? Lo que pasaba es que yo tomaba una buena función, continua, integrable, L1, lo que sea, L2 en ese caso, tomaba una buena función, y como el grupo de caracteres de la circunferencia unitaria es discreto, entonces podía sumar la función cuando la multiplicaba por estas exponenciales, porque son las mismas, ¿no? Si se acuerdan, son las mismas. Era la 2, pi, i, etcétera. Pero ahí, en lugar del psi, tenían n, porque el grupo de caracteres de la circunferencia unitaria es discreto. Entonces podía plantear la serie. Pero en el caso de R, si yo me quisiera hacer ese propósito, digo, quiero plantear la serie de Fourier, entonces ya no puedes, porque el grupo de caracteres ya no es discreto, es un continuo, es todo R, ¿no? Como es todo un continuo, pues ya la serie, ¿qué sentido tiene, no? Entonces ya no tiene mucho sentido, entonces lo que sí tiene sentido es la transformada de Fourier. Pero entonces ahora si volvemos a la motivación inicial, entonces si volvemos a nuestra motivación inicial, dices, a ver, entonces tú ya definiste gorrito, ya viste por lo pronto que te arroja funciones acotadas. Ya viste, por ejemplo, que si tú pones aquí la gaussiana, la función que te deja aquí es la misma función, es la gaussiana también, es la misma función que está aquí. Dices, bueno, entonces, si yo quisiera probar que aquí hay un isomorfismo, pues entonces lo que tendría que hacer es definir una transformación de regreso, ¿no? Todavía no sé quién es esta FDR, lo vamos a explorar, ¿no? Vamos a indagar un poco más. No sé quién es, pero si yo quisiera que esta flecha fuera un isomorfismo, tendría que poder definir una función de regreso. Esa función de regreso se llama la transformada inversa de Fourier, así se llama, la vamos a ver más adelante, pero se llama la transformada inversa de Fourier. Esta función que va de regreso sobre quién se está mandando biyectivamente, ¿no? Sobre quién se manda proyectivamente, sobre quién sí es invertible. Por ejemplo, claro, a mí me gustaría decir, bueno, yo quiero poner aquí L1 sea de R. Si eso pasa, bueno, sería maravilloso. Dice, bueno, se podría preguntar cómo es la teoría L2, ¿no? Nosotros ya estudiamos la teoría L2 en la circunferencia unitaria y vimos que podemos desarrollar la serie y probar que la serie de Fourier se aproxima a la función, ¿no? En la convergencia en el sentido de L2. Pues también en R tiene sentido hablar de L2, por supuesto, función de cuadrado integrable. Entonces me puedo preguntar otra vez, ¿cómo es la teoría si lo hago para funciones de cuadrado integrable? ¿Será que se simplifica un poco? Otra vez, volviendo al caso de la circunferencia, nos permitió hacer, y lo que le sigue en la vez anterior es, cuando tenemos el producto interior, tenemos toda la geometría de los espacios de Hilbert. Entonces, en este caso, uno puede decir, bueno, pues también quiero
gustaría estudiarlo ahora en L2, ya sé que tengo un producto interior, y entonces pues, quiero entender y usar toda la geometría para tratar de hacer eso. Entonces, lo que hicieron, más bien, evidentemente mucha gente estuvo trabajando a lo largo de los años sobre cuáles eran los buenos espacios para dónde poder definir la transformada inversa de Fourier. Y una de las ideas que surgieron ahí por allá de los años 1950, un poco antes, una cosa así, es de Laurent Schwartz, matemático francés, medalla Fields en 1950 precisamente, asesor de Grothendieck, bueno, entre comillas, ¿no? Pero Laurent Schwartz desarrolló toda una teoría, que es una teoría muy bonita, que se llama distribuciones, pero él observó que había cierta clase de funciones en R que tenían un comportamiento, digamos, parecido a las gaussianas. Esos espacios se llaman espacios de Schwartz, y esos espacios los vamos a estudiar. Y una de las cosas que se pueden probar es que si uno se restringe primero a esa clase de funciones, a esa clase de función de Schwartz, entonces la transformada de Fourier resulta ser un isomorfismo. Ahí puedo definir bien la inversa de la transformada de Fourier, y entonces tengo una aplicación de ida y de regreso con la transformada de Fourier. Entonces puedo aplicar bien la transformada inversa, y entonces tengo este isomorfismo parecido, ¿se acuerdan? Al teorema de Ries-Fischer. O sea, el teorema de Ries-Fischer, ¿se acuerdan ustedes que nos daba, precisamente nos decía que la aplicación que mandaba la serie de Fourier en sus coeficientes era una aplicación suprayectiva? Y eso nos llevó, utilizando la identidad de Parseval, a concluir que esos espacios son isométricamente isomorfos con espacios de Hilbert, ¿no? Ya que teníamos la unicidad de los coeficientes de Fourier, ¿no? Que si ahora yo daba una lista de coeficientes, entonces siempre podía construir una serie con esos coeficientes que era convergente y que era la serie de Fourier de alguien, ¿no? Entonces, esas fueron las consecuencias del teorema de Ries-Fischer y el teorema de Parseval. Entonces, aquí nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es el teorema del análogo al teorema de Ries-Fischer? ¿O en dónde vale o hasta dónde vale? ¿Se vale la identidad de Parseval? ¿Cómo? ¿Qué forma tiene? Entonces, esas respuestas tienen una respuesta satisfactoria cuando tomamos este espacio de funciones, como les decía, que es un subespacio, digamos, de estas funciones que se llaman las funciones de Schwartz. Y esas tienen buenas propiedades de regularidad, se comportan muy bien las cosas. La gaussiana en particular es una de esas funciones, y ya vimos cómo se comporta la gaussiana con respecto a la transformada de Fourier. O sea, es así como maravilloso, ¿no? O sea, tomo la función, le aplico la transformada y me queda exactamente la misma función, pero pensada en el espacio de frecuencias, ¿no? Piénsenlo así, pensada en el espacio de frecuencias. Eso es lo que me está dando entonces la transformada, digamos, ¿no? Me está dando una clase, digamos, de funciones en el espacio de frecuencias. Entonces, tener la gaussiana en una variable espacial o temporal y aplicarle la transformada de Fourier me lleva a la gaussiana, pero en el espacio de frecuencias, ¿no? Entonces, eso es como, así como muy, muy interesante, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, digamos, ¿no? El desarrollo que vamos a ir haciendo. La siguiente vez vamos a probar ya propiedades concretas de la transformada, muy sencillas. Hay que seguir la integración. Ya ustedes están haciendo los ejercicios, las integraciones. Muchas de esas propiedades que puse en los ejercicios para el caso de la circunferencia unitaria, los vamos a hacer nosotros en el caso de R. Los vamos a hacer explícitos. Pero no he hecho ningún cálculo de esos precisamente para que ustedes primero hagan esos cálculos y ya luego veamos la siguiente semana cómo hacer esos cálculos en el caso de R. Los cálculos son muy sencillos, y si ya los hicieron, ya se habrán dado cuenta que básicamente hay que estar haciendo cambios de variables y usar en algunos puntos el teorema de Fourier, que eso es muy importante. Entonces hay que tener bien a la mano la referencia del teorema de Fourier, ¿no? Entonces ese es como el contexto, ¿no? Entonces ahí estamos, hacia allá vamos. Esa es la idea de lo que les he platicado. Hacia allá va el desarrollo, digamos, de la teoría. Y lo que se hizo después de tener el desarrollo de la teoría de grupos topológicos, que Pondriagin fue uno de los grandes contribuidores, André Weil, ¿no? Y muchos, Van Dantzig y muchos de ellos, lo que se hizo justamente fue tomar estos conceptos y ponerlos en abstracto. Entonces, el análisis armónico abstracto lo que pretende es responder a esta misma pregunta, pero ahora más bien es, si yo reemplazo R por un grupo abeliano localmente compacto, tomo un buen espacio de funciones,
si quieren le podemos seguir llamando L1, CA, no importa, espacios de funciones definidos aquí. Puedo definir la transformada de Fourier, la definición es esencialmente la misma. La pregunta otra vez es, ¿quién es este espacio de llegada? ¿Quién es el espacio del contradominio? Entonces es una gran pregunta, ¿no? Cuando se hace la teoría de subgrupos abelianos localmente compacto, se tiene respuestas satisfactorias, digamos, ¿no? Muchas respuestas satisfactorias. Cuando se avanza, digamos, en el caso de grupos que ya no necesariamente son abelianos, entonces la teoría ya es complicadísima, ¿no? Y parte mucho del desarrollo contemporáneo de la teoría va sobre esos grupos que ya no son abelianos, ¿no? Que no son conmutativos. Entonces, tratar de desarrollar técnicas y métodos para hacer como todo este estudio, ¿no? de las transformaciones. En el caso de los grupos abelianos localmente compactos, lo que ayuda muchísimo es precisamente que se tiene el grupo de caracteres. Y lo que les decía yo hace un rato, una de las cosas que vamos a probar en el curso de análisis armónico abstracto, que es el siguiente curso, va a ser que el grupo de caracteres de un grupo abeliano localmente compacto resulta ser un grupo abeliano localmente compacto. Y si uno toma el grupo de caracteres del grupo de caracteres, entonces existe un isomorfismo que se llama de dualidad de Pontryagin, que lo que dice es que el grupo original es isomorfo a el doble dual, como se le llama, ¿no? Entonces, así va el desarrollo de la teoría. Pero entonces, esta pregunta que está planteada aquí es central, digamos, en el desarrollo. A esa teoría que estamos viendo nosotros se le llama análisis armónico, a esta. No solo en R, sino en Rn, digamos, ¿no? Ese es un paso intermedio. Cuando se reemplaza este R por un grupo abstracto, abeliano localmente compacto, o abeliano, o un grupo topológico, entonces les llama análisis armónico abstracto. Entonces hay que utilizar otro tipo de técnicas, métodos, teorías de representaciones, descomposiciones de espacios, en fin, hay toda una teoría y un desarrollo teórico muy importante que juega un papel también de aplicaciones importante en la física cuántica y de partículas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy importante. Bueno, ya no voy a seguir avanzando. Lo siguiente es poner propiedades, digamos, de la transformada de Fourier, pero como digo, una primera cosa que vamos a probar es que la transformada de Fourier es lineal, ¿no? Eso no hay problema, que se comporta bien si yo tomo una función conjugada compleja. Después, una cosa que es muy útil es que las propiedades que tiene la transformada de Fourier, ¿qué le hace la transformada de Fourier al producto de convolución? Entonces, una cosa que es muy interesante. Entonces, básicamente transforma el producto de convolución, lo transforma en un producto de Fourier. Y otra, y esa es una de las razones por las que se usa mucho en las aplicaciones y en la teoría de ecuaciones diferenciales parciales para tratar de resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales parciales, es que la transformada de Fourier transforma los operadores de diferenciación, las derivadas, las transforma en operadores de multiplicación difíciles de resolver, son complicadas, utilizando métodos algebraicos, así explícitos, es muy complicado. Entonces, si uno aplica la teoría de la transformada de Fourier a esa ecuación diferencial parcial, uno la traduce después de que usa la transformada de Fourier y lo vamos a resolver. Igual no se puede resolver, no se sabe, la mayoría no se puede resolver, pero cuando menos simplifica el cálculo, el estudio, y hay también mucha teoría desarrollada en eso, ¿no? Entonces, son técnicas, herramientas muy, muy importantes que son implicaciones, digamos, de este desarrollo de la transformada de Fourier. Bien, tenemos 5 minutos, 6. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Recuerden que mañana nos vemos a la misma hora para hacer la discusión de ejercicios. Entonces, lo que se espera es que ya hayan hecho todos los ejercicios. Y mañana, pues a cualquiera le podría tocar resolver alguno de esos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias, algo adicional. ¿No? Bueno, déjenme hacer un comentario nada más para los alumnos de Guanajuato. Tenemos
contemplado, digamos, un primer examen parcial el 12 de marzo, que es la siguiente semana. Entonces, pues cuando quieran, ¿no? O sea, lo podemos hacer el 12 o lo podemos hacer en el trayecto del 12 al 26. El 26 de marzo hay vacaciones y en Guanajuato, en México, tenemos 2 semanas de vacaciones. Pongan atención los salvadoreños por allá. Tenemos aquí 2 semanas de vacaciones y regresando de vacaciones, el horario en México va a cambiar. Entonces, ahora estamos con el horario a las 2:30. Nosotros vamos a seguir con el mismo horario, pero del otro lado de la frontera, la clase se les va a volver a la 1:30 para que tomen sus precauciones. Entonces, solo un comentario. Entonces, para los de Guanajuato hay que definir, poner una fecha del examen. El examen va a ser en 2 partes. Podemos platicar de eso por separado en algún momento. Y puede ser a partir del próximo viernes 12 o hasta el viernes 26, digamos, ¿no? Incluido el viernes 26. Cualquiera de esos fines de semana, digamos, como hacia el viernes hacer el examen. Entonces, eso es para los estudiantes de Guanajuato. Para los estudiantes de El Salvador, les recuerdo, bueno, la información que tengo es que esta semana, el lunes, ya se aprobó ya el procedimiento de inscripción. Entonces, teóricamente, entiendo, no lo sé, que ya se pueden empezar a inscribir. Entonces, lo que me han pedido a mí allá las autoridades ejecutivas, entonces el director de la escuela y el profesor Gabriel Chicas, que es el que está coordinando, digamos, las sesiones, es que hay que tomarles listas. Entonces, bueno, mis alumnos de Guanajuato saben que yo no tengo esa mala costumbre, pero no quiero inculcarles malos hábitos a los estudiantes salvadoreños que viven de aquel lado de la frontera. Entonces, pues, bueno, voy a establecer un mecanismo, voy a hacer una hoja electrónica y entonces a partir de la siguiente semana en cada clase ustedes tienen que firmar, digamos, ¿no? Su asistencia y ya eso yo simplemente se lo voy a hacer llegar allá a las autoridades correspondientes para que ellos tomarán sus propias decisiones, ¿no? Hay algunos alumnos que están participando en el curso en calidad de oyentes y eso, acuérdense, bueno, creo que yo lo dije al principio, ¿no? Oyentes para mí tiene 2 sentidos. Uno es, digamos, el oyente que llega, se sienta y el profesor le calienta las orejas durante 2 horas y entonces ya se levanta y se va y se olvida de todo y hasta la siguiente vez llega, se sienta, le calienta las orejas 2 horas y se va, ¿no? Entonces, esa es una clase. La segunda clase de oyentes, que es con la que yo simpatizo, digamos, porque me parece más provechoso, es los que se sientan, hacen los ejercicios, leen la teoría, discuten los ejercicios con los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Por mí no hay problema, o sea, pueden llegar los que quieran o entrar los que quieran, pero tomen una postura, ¿no? Y decidan qué clase de oyentes son, ¿no? O quieren ser, ¿no? Pero esa es mi opinión, ¿no? O sea, es mi opinión. En principio no hay problema, los que quieran participar, adelante. Y de alguna manera, en este mecanismo de la toma de lista, yo creo que ya los profesores de allá, de aquel lado, van a llevar un control de eso, ¿no? Ya espero hablar pronto con ellos y que me expliquen cuál va a ser la dinámica, ¿no? Bueno, pues creo que es todo. Tenemos 2 minutos. No sé si alguien más quiere decir algo, alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia. ¿Algo? Buenas tardes. Sí, solo tengo una duda. Sí. Quisiera saber, bueno, mi nombre es David Cruz, quisiera saber si acerca de la teoría que hemos visto hay material en físico, en PDF, digamos, algún documento que descargar en el sitio. No, las notas yo las voy poniendo en la libreta. Ah, ok. O sea, ahí ya están las notas completas del capítulo 1 y ya está la lista de ejercicios completa del capítulo 1. Ah, ok. Ya en estos días, mañana, posiblemente hacia viernes, sábado, voy a poner las notas de lo que hemos visto hasta hoy, ¿no? Lo de la transformada de Fourier, pero lo de la circunferencia ya está, eso ya está en la libreta. Tienes que ir a la sección de donde dice archivos, en files, archivos, y ahí está, hay una sección que se llama notas. Entonces ahí le das y ahí está la información, ¿no? Pues ahí vienen tareas, en otro y en uno notas. Sí. Gracias. No sé, ¿algo más? ¿Alguien más? Nos queda 1 minuto. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Pues vayan a
difundir, vayan a difundir esta buena nueva, ¿no? de la transformada de Fourier, compártanla con sus amigos, con sus alumnos, con sus compañeros, con sus hermanitos, explíquenle a sus hermanitos más pequeños de qué trata la transformada, que hay que transformar algo. Entonces, y nos vemos el martes de la siguiente semana. Pasen buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.